Buenos días, muchas gracias por la invitación, Creative Mornings, Enigma, Relaciones Inesperadas, Observatorio, y gracias a todos por asistir a esta presentación. Pues titulé esta presentación Encuentros fortuitos en el arte de escuchar. Y es un poco una recapitulación de ciertos eventos en mi vida que han marcado la manera en que me aproximo a la música, al sonido y al arte en general. Y el impacto que todo esto tiene, pues no solo en mí, sino en las personas a mi alrededor, en mi familia, en mis amigos y seres queridos. Comenzamos. Bueno, todo comenzó en 1996, yo tenía apenas 13 años, 13, 14. Afuera de mi escuela de la secundaria había un parquecito donde nos juntábamos todos y yo escuché una banda tocar a lo lejos. La escuché varios días hasta que un día pasando por ahí, en horas no de escuela, vi que había una persona en la ventana donde escuchaba la música. Y le pregunté, hey, ¿tienen una banda? Sí, yo toco la guitarra y tengo un ampli. Ok, sube. Y subí y pues eran chavos de mi edad. Y les dije, tengo una guitarra, tengo un ampli, sé tocar, a ver qué tocas. Me eché un solo de Santana y cosas que yo me había aprendido. Y me dijeron, venga, vamos a tocar juntos. Y bueno, a partir de ahí tocamos 20 años juntos. Y esa banda marcó toda mi vida y aún hay repercusiones, consecuencias, la reacción en cadena de ese momento. Con ese proyecto conocí a la mamá de mi hija, conocí como a dos de mis novias, etcétera, ¿no? O sea, me impactó de muchas maneras. Tocamos varios años juntos haciendo música. Después de un tiempo yo empecé a trabajar con otros géneros. Me junté con gente de teatro, empecé a hacer música para teatro. Y bueno, obviamente se expanden los horizontes. Empecé a hacer música que no era rock, no usando guitarras, ni bajos, ni baterías, sino otros instrumentos, flautas, violines, etc. Y un poco de sonidos electrónicos. Un día, mientras hojaba el periódico, vi un anuncio que decía Festival de Música Electroacústica, encuentro compositores, aplica. Y yo no tenía ni idea qué era la música electroacústica. Ya en ese entonces estaba yo en la Escuela Nacional de Música y había, yo me acuerdo, algo que decía Laboratorio de Música Electroacústica. Pero nosotros compositores, en esos tiempos al menos, ese laboratorio solo entrabas hasta como el tercer, cuarto año. Y ni sabía qué era, ¿no? Entonces, bueno, dije, ¿qué es esto de música electroacústica? Como sea, mandé una canción, apliqué y me seleccionaron para el encuentro. Y pues conviví con varios artistas ahí, vi a muchos artistas ya reconocidos hablar y presentar su música y me impactó para siempre. Para los que no saben, la música electroacústica es música electrónica académica. La música electroacústica surge, pues sus inicios datan por ahí de 1920 con el futurismo, que es como la base del pensamiento de la música electrónica, que es incluir el ruido como elemento musical. Normalmente el ruido en las definiciones tradicionales de música es lo opuesto, ¿no? Ruido no es música, pero los futuristas en 1920 dicen no, ruido sí es música. Entonces, bueno, yo conocí eso, aprendí de este mundo y me fascinó. Hacer ruidos con instrumentos electrónicos y que eso sea considerado arte, wow, me voló la mente, ¿no? Me cansé un poco de la Escuela Nacional de Música, me salí, no terminé la carrera, pero curiosamente seguí estudiando música electroacústica con un montón de académicos. Tomé muchas clases en la Ciudad de México, en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en Morelia, donde hice mis primeras piezas electroacústicas y di mis primeros conciertos. ¿Podemos escuchar un fragmentito de esta pieza, por favor? Sí.
Estuve grabando por varias semanas sonidos en la ciudad de Morelia, en la Ciudad de México, para realizar esta composición. Se llama Jardines Colgantes y fue la primera música mía que se empezó a tocar en foros. Esta pieza se tocó en la República Checa, di un par de conciertos en la Ciudad de México, en Morelia, y son solo sonidos. Uno se fija en el timbre, en las cualidades sonoras y en lo que significan los sonidos también. Entonces, hacer música electroacústica es esculpir con el sonido, literalmente. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Bueno, ya yo metido en la música electroacústica y en el arte sonoro, empecé a trabajar con otros proyectos. Ya había yo trabajado con teatro y con danza, y a partir de uno de esos encuentros formamos una agrupación interdisciplinaria. Empezamos a hacer performance, una bailarina, un artista de video y yo. Pasaron varias cosas, hicimos varios proyectos y después yo seguí solo y después en compañía de mi amigo Moisés Rega, que hace video, e hicimos varias obras performance multimedia. Podemos ver un poquito de la primera, por ahí del minuto 2 más o menos, si lo puedes adelantar. Por ahí, sí. Está muy pequeñito, pero lo que estoy haciendo ahí es agarrar una bocina que está sonando y la bocina en físico la estoy moviendo en el espacio y juego con ella, me la meto a la ropa. Este performance se presentó en el Festival Transitio, en la Ciudad de México, en el Centro Cultural del Bosque. Dimos como 4 presentaciones. De alguna manera empecé a combinar mi vida de rockero, digamos, de tocar en escenarios, con la vida de artista sonoro, y esto fue como la manera de hacerlo. ¿Podemos pasar al siguiente slide, please? Sí. Pero bueno, a veces la suerte no es la mejor. En la guerra del narco hubo un par de personas que tristemente perdieron la vida a causa en manos del narco. Uno de ellos, Omar Hernández Hidalgo, un violista con el que habíamos trabajado en unas clases. Hicimos música para él la tocó en el Festival Cervantino. Y estábamos a punto de grabar el disco cuando desapareció y bueno, fue asesinado. No se sabe exactamente por qué. Tristemente, un familiar de mi pareja en ese entonces también amanecieron, pues sí, magados por el narco. Entonces, bueno, esas experiencias marcaron mi vida y obviamente en ese entonces pues no había ni para dónde voltear, ¿no? Para donde vieras había narco, 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 guerra, violencia. Y bueno, pues hice una pieza musical que se llama Cuerno de Chivo. Utilicé sonidos obtenidos de estos videos de internet, que había millones de enfrentamientos, de balaceras, etc. Y los combiné con una pieza musical de los Dareyes de la Sierra, que se llama Cuerno de Chivo. Y bueno, la pieza es una especie de presentación de, hey, miren, hay esto que se llama la narcocultura y es terrible, ¿no? Podemos poner un fragmento, por favor.
en la pieza empiezan los sonidos bastante reconocibles de balazos y de la música, y se empiezan a transformar de una manera pues casi perversa, ¿no? Esta pieza se tocó en muchos lados, se premió en Francia, ganó un premio también en Monterrey, se tocó en Canadá, en México, en un montón de lugares, entonces fue como un parteaguas para mí. Tristemente, bueno, el tema pues no es lo que quisiéramos, de lo que quisiéramos hablar los artistas, pero a veces no hay de otra. Pasamos al siguiente, por favor. Ya por ese entonces me empecé a interesar en la instalación, en lo visual. Estaba yo viajando de la Ciudad de México a Querétaro constantemente, porque mi hija vivía en Querétaro. Entonces yo iba casi cada fin de semana. Y pues eran 2 horas sentado en el autobús, a veces más, viendo por la ventana, ya saben, viajar, ¿no? Moverse. Y empecé a recordar esos momentos cuando viajaba con mi familia a Oaxaca, en 8 horas de carretera, el último niño pequeño en el asiento, nada más viendo las líneas del camino. Se me ocurrió sacar mi cámara y empezar a grabar. Y con esas grabaciones hice una composición que después se volvió toda una serie, una reflexión sobre la movilidad. Podemos ver un fragmentito de esto, por favor. Bueno, pues la composición dura en total como 7 minutos y son fragmentos en video y sonido manipulados digitalmente para hacer esta composición audiovisual. Se volvió toda una serie y hablando de la movilidad me di cuenta de lo tremendo, que es vivir. Yo vivía en la Ciudad de México en ese entonces. Vivir en la Ciudad de México y lo tremendo que es moverse, viajar. Podemos poner este videito, adelantarlo un poquito si quieres. No, a dejarlo correr. Entonces, bueno, le di a varios amigos, o les pedí que instalaran una app para registrar su movimiento en GPS y que rastrearan su movimiento durante un día en la Ciudad de México. Yo hice lo mismo y el resultado fue un dibujo con sus rutas de más de 240 kilómetros de largo. Ese es el dibujo. Cada color es una ruta de una persona en la Ciudad de México en un día común y corriente. Algunos de esos traslados son de 2 horas. Entonces, bueno, después representé, ahora sí le puedes adelantar tantito, representé estos gráficos, ahí está bien, con esta instalación que fue... la presenté aquí en Tijuana. De hecho ya estaba yo viniendo a Tijuana y ahorita hablo de eso. Cada bocina es una ruta, cada cable de la bocina es una ruta aquí mapeado con proyección, y los sonidos que se escuchan son sonidos que yo grabé recorriendo las mismas rutas. Estamos acostumbrados a ver un mapa y ver una distancia de 50 kilómetros en 2 centímetros, 5 centímetros. Pero ¿cómo se comprime el sonido? ¿Cómo condensas el sonido? Lo que escuchan ahorita es viajes de 1 hora, 2 horas, condensados, adelantados en unos minutos solamente. Y bueno, hablando de la movilidad, me vine a vivir a San Diego, a Tijuana. Yo vine a Tijuana por primera vez a mostrar una pieza en el Secud, invitado por un curador.
y de ahí crucé a San Diego y me fascinó, me volví loco. Yo estaba trabajando con una artista produciendo un disco para ella, artista de San Diego, y pues era la excusa perfecta para venir y estar viniendo, y empezamos a trabajar y venía y me quedaba. Y bueno, me fascinó como artista sonoro lo que escuchaba, y mucho de lo que escuchaba era el lenguaje, era gente hablar, y pues es impresionante, ¿no? El Spanglish realmente llamó mucho mi atención. Entonces empecé a grabar, y después de esas grabaciones, de esas escuchas, empezaron a salir solitas las obras. Después de 1 año, 2 años casi de estar ya grabando y viviendo en San Diego, hice esta serie de pósters para aprender o enseñar Spanglish. A la derecha, en verde, están los híbridos, que son palabras que tienen un poco de inglés, un poco de español. En el centro tenemos verbos, pronuncias la primera parte en inglés, la segunda parte en español, y cualquier verbo funciona. En el otro tenemos el code switching, cambio de código. Si leen las letras negras es Spanglish, si leen letras blancas también, pero si se lee verticalmente es cada lenguaje, el idioma en inglés y en español. Tuve la fortuna de presentar esto, de hecho, aquí en Tijuana, gracias a Relaciones Inesperadas, y después se fue a Tucson, tuvo una expo solo en San Diego, y se hizo una instalación. Este es un software. Antes de empezar el video, esa foto la tomé en la protesta cuando Trump llegó a la presidencia, allá en San Diego, una marcha, creo que la marcha más grande que ha habido en San Diego. Tomé esa foto y después, puedes poner el video, please. Desarrollamos un software que, con las palabras que yo junté de Spanglish, este software identificaba estas palabras en Twitter. Cuando alguien escribía un tweet en Spanglish, este Twitter cambiaba la foto. Fui al mismo lugar donde tomé la foto y tomé una foto sin gente. No sé cómo lo hice, pero cuadré todo. Entonces, cuando la gente posteaba algo en Spanglish, la plaza vacía se empezaba a llenar de gente protestando. Tú podías pararte enfrente de la obra, postar en Spanglish y ver tu post ahí en Twitter, perdón, en la pieza, y ver cómo se transformaba en esta instalación. Seguimos, por favor. Se mostró en Tucson y luego en San Diego Art Institute tuvo una exhibición solo con esta obra. Seguimos. Bueno, 2020, pasaron muchas cosas. 1 año antes mi madre falleció en la ciudad de Oaxaca, y por supuesto meses después llegó la pandemia. Entonces, bueno, yo de por sí ya había estado pensando en violencia, ya había estado pensando en política, ¿no? En cómo funciona en la sociedad. Y como artista en residencia en Bread and Soul San Diego hice este disco que se llama Tratado sobre la Violencia. Hay música que habla sobre violencia de género, otro que habla sobre violencia de desaparecidos, violencia de Estado, guerra, etc. Vamos a pasar al siguiente, por favor. No vamos a escuchar esto, nada más es un track de este disco. Al rato les paso el link donde lo pueden encontrar. De hecho, traigo unas copias por ahí. Pasamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Sí. Pero bueno, después de procesar la muerte, la despedida y con toda la tragedia de la pandemia, tuve la fortuna, nos mudamos a una casa que tenía en el patio trasero, es un cañón. Bien empinado, la verdad, nada amigable así como para caminar y pasarla bonito, no. Pero yo investigando me di a la tarea de decir, bueno, ¿qué quiero plantar en el cañón? ¿No? Cuando hicieron la casa, pelaron todo, desmontaron, como dicen. Y pues llegué a las plantas nativas, llegué a entender la importancia de las plantas nativas, aprenderme un chorro de nombres, principalmente en inglés, ya me lo estoy aprendiendo en español y me lo sé también mucho en latín, y especies y etcétera. Entonces hice esta obra en colaboración con un artista. Es una pieza de cerámica, es como de este tamaño la pieza. Incluimos barro del mismo cañón,
la tierra de este cañón es principalmente barro. Entonces incluimos barro de esta pieza y grabaciones que yo había estado haciendo en el cañón de coyotes. Pasan ahí enfrente del patio, de pronto sales y hay un esqueleto de conejo, en fin. Entonces le puedes poner play, por favor. Esta es como una especie de bocina. ¿Puedes subir un poquito? Oh, ya. Entonces, bueno, jugar con materiales, un poco salirme de la pantalla y empezar a hablar de otros temas ya menos macabros. Obviamente uno hace las paces con la vida de alguna manera, tratando de buscar sentido. Me di cuenta que ese sentido era la naturaleza, que somos un sistema y que la muerte de mi madre era parte de este ciclo, de este sistema, y que a veces lo estamos ignorando totalmente. Entonces empecé a hacer obras al respecto, sobre naturaleza, sobre ecosistemas. Sí, a lo siguiente, por favor. Esta es otra pieza que empecé a hacer basada en el estudio de una artista, una investigadora, Mónica Gagliano, que plantea que las raíces de las plantas pueden seguir el sonido, pueden escuchar. Entonces hice unos experimentos, mandé a hacer estas macetas y he estado probando. Se pone en la bocina, tiene el sonido de agua, entonces crezco las plantas y estoy tomando nota de si la raíz sigue al agua o no. La investigadora afirma que sí, ella hizo sus propios experimentos. Yo estoy haciendo los mismos experimentos con muchas variaciones, aunque los míos tienen un fin más que nada artístico y no tanto científico. Pero bueno, he estado trabajando con eso. Así es como está el experimento, ¿no? Y estoy usando garbanzos. Listo. Y bueno, siguiendo en este duelo y en la naturaleza, he estado trabajando en una serie que se titula La memoria es un pájaro. Los invito cordialmente a la exhibición que voy a tener aquí en el IMAC el 25 de mayo, donde presento esta serie. Pues como les dije, me he tratado de salir un poquito de la computadora, aunque sí voy a presentar piezas electrónicas, videos, pero también varios dibujos, cosa que como que enterré desde niño, porque yo hacía sonido, pero ahora como que me estoy dando esas libertades. Entonces van a ver dibujos, van a ver instalación de video y una instalación de sonido con flautas. ¿Puedes poner el video, please? Este es un render, no es la instalación tal cual, pero es la pieza. Es una fotografía de mi familia, mi abuela, mi mamá y mis dos hermanos en la Sierra de Oaxaca en 1976. Se llama Chicahuaxtla el lugar. Y al verla me llegaron tantas y tantas sensaciones, ¿no? Sentí que desde esas montañas está la raíz que llega hacia mí, aunque ahorita estoy viviendo en Estados Unidos. Sigo siendo oaxaqueño y sigo siendo parte de mi familia y sigo siendo parte de la naturaleza. La serie usa elementos como los pájaros, la niebla, la memoria, y con esos elementos hago todo un juego, piezas, casi como escribir poesía. La niebla atravesada por pájaros, los pájaros atraviesan la niebla. Tu recuerdo es como la niebla, tu recuerdo es como un pájaro, en fin, ¿no? Se pueden hacer 1000 combinaciones y de eso trata la serie, y los invito cordialmente el 25 de mayo aquí en el IMAC. Bueno, pues eso es todo por mi cuenta. Muchas gracias. Gracias.